voy a hacer la presentación de nuestra invitada especial. Yo soy Pablo Cabral, el director de la escuela estaba en otro compromiso, se va a sumar en un ratito, así que vamos a iniciar siendo las 6:05 para que no se haga muy largo. Normalmente esto dura una hora y media, nos ha pasado de estar 8:30, 9 acá. Depende de las ganas de preguntar y también del expositor de ir respondiendo, pero bueno, o sea que entramos acá, nunca se sabe cuándo va a terminar. La verdad que para nosotros es un placer poder contar con una persona que además de las características académicas que tiene, está en un lugar de la trinchera, como normalmente dice Guido, peleando por los intereses públicos desde el Estado con un compromiso muy concreto y muy efectivo en la defensa del interés público, el interés del pueblo. Ana Castellani es, como les decía, una relevante académica, es doctora, es investigadora del CONICET, es autora de artículos y de textos de investigación, pero además ocupa un rol en la Secretaría de Gestión y Empleo Público, un rol central que desde la ECAE es un organismo con el que venimos articulando actividades de capacitación, y bueno, estamos realmente muy agradecidos a todo lo que ella y su equipo nos han apoyado desde la gestión. Así que bueno, esto, Ana, te cuento un poco, es en el marco de la especialización en abogacía del Estado, el ABOGAR. Es una clase más que sumamos a las 5 clases que se dan en forma sincrónica, por una plataforma, bueno, por Zoom. Esta es la 6ª clase de esta materia que va a empezar mañana, y además tenemos toda una propuesta de trabajo en la plataforma web, o sea que se trabaja en Moodle y en clases sincrónicas. Esta clase es la clase inaugural de la materia, están en su mayoría, al momento de inicio, 136, en su mayoría cursantes de la especialización del ABOGAR, y también esto está transmitido, está siendo transmitido por el canal YouTube de la ECAE, en forma abierta para aquellas que están interesados en oír este tipo de conferencias, lo puedan hacer en forma libre, simplemente accediendo al canal YouTube de la ECAE. Bueno, gracias a todos por estar y gracias, Ana. Te doy el uso de la palabra, te vamos a escuchar con atención y bueno, luego haremos alguna serie de preguntas, abriremos a un espacio de reflexión con los que están acá asistiendo y también con algunos de los que están viendo esto por el canal de la ECAE. Gracias. Bienvenida, No, Ana. Gracias, Pablo, un placer. Gracias, Guido, por la invitación. Lo mismo, venimos trabajando muy bien con la escuela en todo lo que tiene que ver con los procesos de capacitación y formación de los abogados del Estado, que para nosotros son claves. Cumplen un rol crucial, siempre lo decimos, y esto también está abierto en otras instancias, como en este caso, a la participación vía el canal de YouTube de la escuela a cualquiera, al público en general. Así que, bueno, me vine a casa precisamente sabiendo que tal vez de así podíamos contar con un rato más después, ¿no? Para quedarnos y daba para hacer el debate y así ya después empalmo derecho con la cena. Entonces, vamos a compartir la presentación que tengo. Esperan un segundito. Acá está. ¿Me confirman que se está viendo? Bien, perfecto. Entonces, la idea de la presentación era hacer una reflexión en clave sociológica y política también, de cuáles son los desafíos que se presentan en la gestión pública con la pandemia. Y bueno, para eso organicé la exposición en 2 grandes tópicos: el contexto y sus desafíos por un lado, que es más de reflexión teórica, y otro más de los datos concretos de
la radiografía de la Administración Pública Nacional hoy y cuáles son las acciones que venimos desplegando desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación para ir afrontando cada uno de los desafíos que nos presenta el contexto, que no son pocos. Si uno tuviera que pensar esos desafíos con un carácter sistemático, podría decir que hay dos niveles de desafío, un nivel más sociopolítico y un nivel más institucional administrativo, más burocrático. Yo me voy a quedar en principio en un detalle que no me parece menor, que es el sociopolítico, porque bien sabemos, los que estamos aquí, que de eso depende en gran medida la posibilidad o no de legitimar gran parte del accionar del Estado. Y, Ana, sí. discúlpame, no se está viendo la imagen, hay como un listado de archivos. No sé si estás compartiendo el... Ah, pero esperen. Vamos a ver, no quisiera que esto quedara mal. A mí me dice que estoy compartiendo, por eso. Y ustedes sí, estás compartiendo, pero lo que estamos viendo es un listado de archivos, nada, el nombre nada más no está abierto. No sé si tenés... Bueno, voy a dejar de compartir y lo vuelvo a hacer. Perdónenme. Buenísimo. No, yo te interrumpí, perdóname porque... Si no va a ser un problema, así que denme un segundo más. Sí, por ahí te conviene tenerlo abierto ya, el que querés, el Power o la imagen que sea, y ahí te lo vamos a hacer para compartir. Abrirlo tranquila, bueno. No hay apuro, ¿no? Ok, entonces hacemos así, tienen razón, es más fácil hacerlo de esa forma. A ver si así yo ahora, que ya lo tengo abierto, acá. Ahora sí se ve una cosa celeste que dice Secretaría de Gestión. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, bueno, me quedo más tranquila. Entonces. Gracias. No, por favor, qué bueno que me avisaste, porque si no yo iba a empezar a hablar de datos que no estaba viendo nadie. Bien. Entonces, habíamos quedado acá, ¿no? En cuáles eran los nuevos desafíos para los gobiernos ante la pandemia. Entonces, un primer nivel de desafío estaba más vinculado al nivel sociopolítico. Ahí hay como dos subtemas que me interesan destacar. Uno es la redefinición de la relación entre el Estado en su relación con la élite económica y con la ciudadanía. O sea, hay algo ahí que tiene que ver con poner en cuestión el rol del Estado y la relación que establece el Estado con la élite económica y la ciudadanía. Y por otro lado, el funcionamiento del sistema político. O sea, hay una cuestión más de los actores y una cuestión más del sistema, de la estructura, digamos. Y es la dinámica que se genera en dos direcciones. Por un lado, en tres direcciones, perdón. Por un lado, entre la oposición y el oficialismo. Por otro lado, entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y finalmente entre niveles de estados, especialmente el Estado Nacional con las provincias, pero también en algunos casos con los niveles de Estado municipal. El desafío ahí es inmenso porque el rol del Estado en la pandemia es muy claro, emerge con mucha claridad, que aparece como el principal coordinador en el manejo de la crisis sanitaria. Entonces, la élite económica ante esta situación pone en cuestión los niveles de intervención del Estado, el acceso a los recursos públicos y la distribución especialmente de los costos económicos que tiene la crisis, y esto va en línea con cuáles son las fuentes de financiamiento público que son capaces de legitimar las élites para que se financien esos costos económicos de la pandemia, porque obviamente los sectores económicamente más poderosos van a tener una reticencia a ser ellos los que tengan que hacer los mayores esfuerzos. En paralelo a esa situación, la ciudadanía demanda más que nunca del Estado
una respuesta rápida y efectiva a todos los problemas que dispara la emergencia, que son muchos. Algunos preexistentes que se magnifican con la situación de la crisis sanitaria, y otros que son nuevos. Y, como les decía antes, eso en la dinámica de los actores enrarece bastante y genera dificultades nuevas a lo que es todo proceso de legitimación de la acción de un gobierno que es legalmente constituido a través y legitimado a través de las elecciones en su origen, pero que después necesita ser legitimado en el ejercicio de su función. Y por otro lado, todo este juego de relaciones con oposición, con provincias y con los otros poderes del Estado, que hoy están más claros que en la primera ola, me parece, especialmente con otros poderes del Estado y con las provincias, en juego esa tensión cuando ya la pandemia se está haciendo mucho más duradera de lo previsto originariamente. Como si estos desafíos no fueran ya de por sí suficientes, nosotros tenemos que afrontar uno en particular, en el que la jefatura de gabinete tiene un rol clave, que es cómo reconvertir toda la administración pública nacional o el funcionamiento del Estado, lo que sería el nivel institucional administrativo, a este contexto. Primero porque las condiciones de aislamiento y de cuidado de la salud han llevado a implementar algo de lo cual no se tenía antecedentes en la administración, que es el trabajo remoto, y por otro lado, cualquiera de los que hayan quedado en trabajo presencial, cualquiera de las áreas que haya quedado en trabajo presencial o de los grupos, tienen que hacerlo con protocolos muy específicos para evitar precisamente los contagios. Y ahí se disparan problemas de toda índole relativos a la ubicación de los edificios, al diseño de los edificios, a la densidad demográfica de cada uno de esos edificios y cómo seguir funcionando en organismos en donde hay algunos en donde el grueso puede hacer trabajo remoto y otros donde el grueso tiene que hacer atención personalizada. Al mismo tiempo, esa administración pública debe formular e implementar muy rápidamente soluciones bastante novedosas para problemas nuevos en algunos casos y problemas viejos que se magnifican o que se magnifican con la situación de pandemia. Y para eso hay que hacer todo un rediseño de los procesos. Por un lado porque hay que trabajar de manera remota, pero por otro lado porque para el proceso de implementación y la efectividad de ese proceso, o sea que concretamente la ciudadanía acceda a esas acciones, esos bienes, servicios, regulaciones, etcétera, que está implementando el Estado, lo haga de una manera tal que no se ponga en riesgo, o sea, que no sea un trámite presencial, o en la mayoría de los casos tenderá a que no sea presencial. O sea, que hay que implementar de manera remota soluciones innovadoras para brindar un conjunto de servicios muy variados, que son en algunos casos esenciales y de los cuales la ciudadanía debe apropiarse de manera, o debe acceder a ellos también de manera remota. Todo eso garantizando un eje clave de la gestión, que ha sido un propósito desde el día 1 de la jefatura de gabinete, que es la transparencia en todo el proceso de acción pública, y especialmente el de las compras, que en un contexto de excepcionalidad como el de la pandemia, exige hacer readecuaciones normativas para que efectivamente se realicen las compras con la celeridad necesaria, pero a su vez con mecanismos de control muy aceitados para evitar procesos de captura o procesos de connivencia entre proveedores y funcionarios. Por otro lado, hay que tener un enorme desafío de materia comunicacional, porque todo el tiempo la ciudadanía está demandando una información lo más clara y precisa posible. No es lo mismo comunicar una acción de gobierno en una situación de normalidad, si bien nuestro país nunca se caracterizó precisamente por ser muy normal en términos de tener una agenda mucho más agitada que el resto de países de la región, pero sí está claro que en contexto de pandemia
la demanda de información es enorme y si se implementan nuevas acciones en corto tiempo, es muy importante que lleguen esas acciones o recomendaciones de la forma más rápida y clara posible a la ciudadanía. Y además les diría algo más, cambiar hasta el paradigma de vinculación comunicacional con la ciudadanía. Yo recuerdo claramente al comienzo de la pandemia, uno de los enormes problemas que tuvimos es que casi todos los organismos tenían una lógica de comunicación básicamente emisiva, o sea, se usaban las cuentas de distinto tipo, los espacios en redes sociales, etcétera, para comunicar lo que se hacía. Y la ciudadanía utilizaba esos lugares para hacer las preguntas que habitualmente se suelen hacer en presencialidad. Uno se acerca a la repartición y hace la pregunta, y no encontraba ninguna respuesta, y eso generaba una frustración enorme. Así que también ahí tuvimos que intervenir conjuntamente con el área de comunicación de jefatura para establecer un protocolo de atención mejor y más rápido, que cambiara el paradigma de atención a la ciudadanía, y que permitiera que los organismos oficiales dejaran de ser meramente emisores de noticias o de información que quisieran brindarle a los ciudadanos y ciudadanas, y tuvieran capacidad de respuesta inmediata a cada consulta puntual, haciéndolo obviamente a través de canales más privados que permitan preservar los datos de las personas que estaban haciendo las preguntas. Así que también ahí se tuvo que armar todo un protocolo de atención en la comunicación que sea ya más ida y vuelta, ¿no? Que hubiera no solamente emisión, sino una receptividad a las consultas concretas de la ciudadanía. Y lo que es más sabido por todos nosotros, este primer año de pandemia ha implicado un esfuerzo fiscal sin precedentes, porque hubo que sostener con políticas de ingresos muy concretas y apoyos a empresas y a comercios todos los daños inconmensurables que en algunas ramas de actividad especialmente generó, y sobre un sector de la población en particular, que es el sector de los informales, que es el sector en donde más pegó el problema de las restricciones a la circulación y al parate en la actividad económica. Y de esa manera, un conjunto de problemas que ya vienen de hace mucho y que durante la democracia no hemos logrado del 83 para acá resolver adecuadamente, más allá de los vaivenes en cada momento de estos más de 40 años, lo que nosotros encontramos son situaciones de problemas crónicos que en la pandemia ya no tienen, ya son mucho más contraproducentes, incluso para poder salir de la situación de emergencia sanitaria y de aplicar estas políticas públicas. Los niveles de informalidad y precariedad laboral, las brechas digitales y el acceso a Internet para los temas educativos o las tramitaciones, todo lo vinculado al transporte público y el hacinamiento con el que habitualmente en las grandes zonas urbanas y en el AMBA especialmente se manejaba la población, el tipo de, la cantidad de hacinamiento en asentamientos urbanos, todo lo vinculado al sistema de salud que rápidamente tuvo que recomponerse, que fue de las cosas que más rápido se tuvieron que recomponer en la primera etapa de la pandemia, y todo lo vinculado a la relación con la ciudadanía que les mencionaba antes, que fue un tipo de vínculo realmente mucho más profundo e intenso de lo que habitualmente es. ¿Qué nos dejó el primer año de pandemia? Nos dejó un balance económico-social muy, muy, muy desolador. Nosotros, a pesar de todas las medidas que fuimos tomando, que menguaron obviamente el impacto, tenemos que tener en cuenta que durante el 2020 la caída del Producto Bruto Interno fue casi de 10 puntos, y eso se explica fundamentalmente por la caída de más de 10, o sea, de 13 puntos del consumo. Esto da cuenta de un proceso de empobrecimiento y por eso los menores niveles de consumo, pero también una caída del consumo por las propias restricciones a la circulación que en aquellos sectores en donde sí había ingresos para poder consumir quedaron menguados. La inversión pública, en general también sufre una caída,
y el comercio mundial también se resiente con la pandemia, por lo tanto todos los indicadores de la demanda agregada se han visto muy desfavorecidos durante el año de pandemia y han implicado una caída importante del Producto Bruto que muestra en estos primeros meses del 2021 una recuperación, pero que igual sigue siendo una recuperación que no alcanza para volvernos a colocar en los niveles de inicio del año de 2020, viniendo de 2 años previos de caída sistemática. Y eso explica en gran medida este mapa, que a nosotros nos duele, como a todos los que nos preocupan los problemas de la acción transformadora del Estado, que es ver cómo las tasas de pobreza en nuestro país han ido creciendo. Este último año, lamentablemente, han pegado un salto de más de 6 puntos, y que nos deja zonas donde el 40% o más de la población se encuentran bajo la línea de pobreza. Tremendo eso. Yo después les voy a dejar el PowerPoint para que puedan compartir y tener los datos. Vinculado al tema, los últimos datos que salieron de la última información de la EPH que publicó el INDEC, nos muestra también un universo en términos de ocupación, en términos de lo que es el empleo en realidad, muy preocupante, porque nosotros seguimos teniendo un conjunto, en el conjunto de los 10.600.000 trabajadores ocupados que hoy tiene nuestro país, sabemos que más del 70% son asalariados y casi un 30% son no asalariados, o sea, cuentapropistas, trabajadores familiares sin remuneración, que son muy poquitos, o patrones. Entre los no asalariados, como verán, el grueso son cuentapropistas. Y en esos cuentapropistas, la gran mayoría son cuentapropistas no registrados. Y entre los asalariados, los 7.600.000 asalariados, tenemos 5,5 millones, o sea, 2/3 de los asalariados están registrados, pero hay 1/3 de asalariados que no están registrados, o sea, que trabajan en negro. ¿Millones de personas en la lista del país que ¿Cómo? están registradas? No me digas que... ¿Me están preguntando? Ah, no sé de qué hablaban y no. Entonces, entre los no registrados y los cuentapropistas, de los cuales la gran mayoría de esos 2.600.000, 2 millones están no registrados, uno tiene un universo de 4 millones de personas que están trabajando en negro, sin ninguna de las protecciones o de los derechos laborales. Y a eso hay que sumarle 1.400.000 desocupados. O sea que básicamente tenemos 5,5 millones de personas que están entre mal y muy mal en materia de empleo en la Argentina, de los cuales, como verán, en términos etarios, la distribución de estos desocupados se concentra casi la mitad en la edad activa por excelencia, que es 25 a 45 años, pero hay un porcentaje no menor, de casi 30 puntos, de jóvenes que, pudiendo trabajar y queriendo hacerlo, porque ese es el tema, porque por eso son desocupados, porque buscan trabajo y no lo consiguen, no lo están haciendo. Y después la otra franja que también es importante, que son los desocupados de más de 45 años, que son personas que todavía tienen una vida laboral por delante de por lo menos 15 a 20 años y que tienen dificultades para reinsertarse. A pesar de, como vemos acá, la batería interminable de políticas que desplegó el sector público nacional el año pasado, que ahí están detalladas, el ingreso familiar de emergencia, el potenciar trabajo, todo lo que está vinculado al ATP, la asistencia para la producción y el trabajo, todos los refuerzos y prórrogas de las prestaciones por desempleos, todo lo que es para atender a las personas mayores, los bonos de jubilación para jubilados y pensionados, y los medicamentos esenciales gratuitos a través del PAMI, para los más chiquitos,
para los menores, el pago extra en aguache o en asignación universal por embarazo, la extensión de la tarjeta alimentaria, el pago de la tarjeta alimentar, y en realidad la implementación del alimentar, que es previa a la pandemia, y su extensión que sigue hasta la actualidad, y todo lo vinculado a políticas de acceso para la infraestructura y prevención sanitaria en los barrios populares y el refuerzo a comedores y merenderos. O sea, hay una batería desplegada de políticas que están destinadas a la población en general o a algunas franjas etarias en particular para atender problemas de carencias alimentarias, déficit habitacional, reducción de ingresos laborales, cargas adicionales por cuidado y educación, que se desplegaron a lo largo del año y que están compiladas en la Argentina Gobar, tanto en la Memoria 2020 como en el catálogo de servicios esenciales a la ciudadanía que construimos en la Secretaría. Ese es el contexto y sus desafíos. Como verán, bastante oscuro el panorama en materia de lo que venimos viviendo y de lo implacable de la crisis que deriva o que viene de la mano de la pandemia. Y ahora pasamos al estado que tenemos y qué desafíos asumimos en este contexto para transformarlo, porque además es un estado que, como decíamos al comienzo, cumple un rol crucial. En términos muy descriptivos, hoy la Administración Pública Nacional, en su nivel central, no en los organismos descentralizados, tiene 20 ministerios y una jefatura de gabinete, o sea, 21... de 20 lonjas verticales y una lonja horizontal, como suelo decir yo, digamos, este vector horizontal es la jefatura de gabinete, que trata de articular con los 20 ministerios y otros organismos claves de la administración pública las políticas y para garantizar la efectividad de esas políticas, y 118 secretarías y 179 subsecretarías que están comprendidas en esos ministerios, además de las secretarías que dependen directamente de la Presidencia de la Nación. Si uno también quiere hacer la radiografía del Estado, tomando otra variable, no el diseño organizacional, sino cuánto es la cantidad de trabajadores que tienen, nosotros sabemos, acá sí es la APN total, organismos centralizados y descentralizados, estamos hablando de casi 400.000 personas, 380.000 para ser exactas, de las cuales la mitad prácticamente son personal que integra las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el resto es el personal civil, entre comillas, porque en realidad es estrictamente las fuerzas de seguridad también son civiles, pero ustedes entienden que son las personas que no están armadas y que forman parte de la Administración Pública Nacional. Nosotros tenemos una prioridad para el trabajo concreto hoy, en términos de que son los que implementan, y formulan e implementan las políticas públicas que están en el personal civil. Por supuesto, el rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es otro. En términos de género, tenemos una administración pública bastante equitativa, porque la mitad son mujeres y la mitad son varones en el conjunto de los trabajadores, o sea, de estos 400.000, de los 200.000 que no integran Fuerzas Armadas y de Seguridad, tenemos mitad y mitad entre mujeres y varones. Sin embargo, como ya es de público conocimiento, hay una brecha que va disminuyendo a lo largo del tiempo cuando uno salta a los cargos de alta dirección pública, y ahí ve que la participación de las mujeres es menor en esos puestos que la de los varones, y ahí también tenemos un desafío por delante para mejorar y lograr mayores niveles de equidad en el acceso a los cargos más elevados. Y si lo pensamos en términos de articulación por los convenios colectivos, el grueso de esos 200.000 trabajadores y trabajadoras civiles de la administración pública, 125.000 para ser exactos, se encuentran comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 214 del año 2006, y 75.000 están
regidos por otros convenios. Y todo eso con modalidades de contratación diversas. Modalidades de contratación que van, en la mayoría, dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 214, dentro de la Ley de Empleo Público, pero también existen modalidades de contratación de la Ley de Contrato de Trabajo en general en otros organismos. En aquellos en donde está el convenio colectivo de trabajo vigente, existe una comisión paritaria de igualdad de oportunidades y de trato que busca, que nos ayuda y que construye junto con nosotros todas las medidas y todas las estrategias para lograr la igualdad y la mejora en las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y en lo que respecta a cómo estamos trabajando a partir de esta pandemia, que nos ha cambiado la modalidad concreta de trabajo, nosotros hicimos apenas se inició la primera ola un relevamiento, y ahora estamos terminando el segundo, pero no llegamos con los datos para presentarlos hoy, aunque entiendo que no van a dar muy distintos por lo que estuve viendo hasta ahora. Nosotros durante el mes de abril hicimos un relevamiento, obviamente estoy hablando de aquellos que nos integran Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque ahí todos están en la presencialidad, salvo las personas eximidas por ser personas de riesgo, pero el resto de los trabajadores está más del 60% trabajando desde sus domicilios, trabajando de manera remota. Esto, por supuesto, no es uniforme. Hay organismos en donde la mayoría está en la presencialidad, pero son pocos, son aquellos organismos que están muy directamente vinculados con la atención al público, que aunque no tengan las puertas abiertas necesariamente como antes para la atención, sí están ellos trabajando en el lugar para poder realizar o manejar las bases de datos que tienen que manejar. E incluso también garantizar atención presencial, aunque en menor cuantía. Algo ahí para destacar es que nosotros implementamos todo el año pasado, una licencia por cuidado de hijos e hijas menores, y que, por el contexto de la falta de clases presenciales que hubo todo el año pasado, en el territorio nacional, en la gran parte del territorio nacional, o por lo menos en los territorios donde estaba vigente esa situación, y que habíamos logrado destrabar con la vuelta a la presencialidad, y que ahora nuevamente tuvimos que volver a implementar. Y como también hicimos al comienzo una evaluación, una encuesta muy grande con 17.000 casos, para evaluar la experiencia del trabajo remoto, una experiencia, insisto, absolutamente inédita, ¿no? Que nos llama bastante la atención sobre algunos sentidos comunes instaladísimos sobre la burocracia y sobre el Estado que la realidad desmiente. Todo el tiempo se habla de lo enquilosada, inflexible que es la burocracia estatal, sin embargo, hay que reconocer que hicimos un cambio radical, que es lo que acabamos de ver en ese gráfico previo de tortas, y pasamos de una semana para la otra, de trabajar todos presencialmente en los edificios públicos con una rutina muy particular de trabajo, que la mayoría de ustedes habrán vivido, donde estamos todos en las oficinas trabajando, atendiendo no al público, incluso al personal. El grueso del personal no atiende al público, eso lo sabemos, de los 200.000, ni 50.000 atienden al público. Son 40.000 aproximadamente los que están en atención al público directa, los 160.000 trabajadores restantes están haciendo otras tareas que están vinculadas al proceso de planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y en muy poco tiempo hubo que reordenar ese trabajo, con un gran esfuerzo por parte también de los líderes de equipo y un gran compromiso de la mayoría de los trabajadores para seguir funcionando desde los hogares, en condiciones que tampoco fueron las mejores, porque desde los hogares se estaba haciendo esto con dinámicas familiares muy alteradas.
por la pandemia y sus restricciones de movilidad y por el tema de las clases que decíamos antes. Y nosotros, una de las cosas que yo los invito a que vean el informe completo de la encuesta, porque de verdad tiene varias dimensiones interesantes, que bueno, yo traje algunas nomás hoy para compartir con ustedes, es cómo se fueron, este cuadro que muestra qué efecto le dan, qué grado le dan al efecto, si determinante, grave, leve, medio, nulo, a un conjunto de variables para poder desplegar adecuadamente el trabajo remoto. Y realmente lo que uno ve es que la disponibilidad de conectividad, todo lo cuestionado a servicios de internet, ancho de banda, etc., las disponibilidades de equipo informático para realizar los trabajos, porque si bien tenían alguno, muchas veces tenía que ser compartido con otros integrantes del grupo familiar. Todo lo vinculado al dominio de las tecnologías de información y la comunicación, que en algunos sectores era realmente menor, tuvo un efecto determinante en la posibilidad de realizar adecuadamente el trabajo remoto. Y otra cosa que emerge como importante, con efecto grave, son aquellas cuestiones más vinculadas a lo familiar, a las dinámicas familiares, a la organización de las tareas, a cómo se puede armar la propia autoorganización de una jornada laboral cuando uno no está en la presencialidad. Y ahí nosotros, en base a eso, a esa generación de datos, pudimos armar unas guías de recomendaciones desde la Oficina Nacional de Empleo Público, que también están a disposición de todos en la página de la SECRE, sobre todo lo que tiene que ver recomendaciones para integrar equipos de trabajo y dirigir equipos de trabajo de manera remota, y también lanzamos todo un plan de capacitación vinculado a través del INAP, vinculado con esa particular característica que es la de trabajar de manera remota. Y esto nos lleva a nuestra planificación originaria, apenas llegamos a la Secretaría, que era ir en 5 ejes transformando la función pública. La clave para nosotros es volver a recuperar esa noción de función pública como noción de servicio, como el orgullo de ser funcionario público. Se vino de un periodo en donde eso se puso en duda, se puso en sospecha, los trabajadores estatales estaban eran desvalorizados en la mayoría de los casos y estaban puestos siempre bajo sospecha por su afiliación política o por haber apoyado a otros gobiernos, fuera o no cierto, pero hubo ahí toda una tarea bastante compleja en términos psicológicos, porque esto, y de cultura organizacional, porque esto va permeando durante 4 años, de tener a los trabajadores y las trabajadoras, en vez de como aliados y como parte constitutiva y necesaria de la aplicación de las políticas públicas, como sospechosos, enemigos, y en cualquier caso fracturando para ver, por temor o por incentivo, a ver con quién se trabajaba y cómo. En ese contexto, que fue el primer problema que nosotros en particular encontramos en la Secretaría, que era ver la cantidad de testimonios que hablaban de situaciones de maltrato durante la gestión anterior, más allá de las acciones concretas, de los 40.000 despidos que se produjeron por haber dado de baja designaciones transitorias, que incluso muchas de ellas tenían más de 5 o 6 años de designación, incluso 10, 15, de todo tipo, incluso bajas, hostigamiento a personas concursadas que terminaron renunciando. Todo ese conjunto de experiencias nos obligaba a tener una primera etapa de trabajo más que nada vinculado a volver a convencer, a volver a enamorar, diría yo, a todos aquellos que integran el sector público nacional, para comprometerse en transformar la función pública y sentirse parte fundamental de la acción transformadora del Estado, porque los funcionarios estamos un rato, eso ya lo sabemos,
El rato puede ser de 1 año, de 4, de 8, dependerá el caso, pero siempre somos transitorios, y los que están y quedan y constituyen capacidades, comunidades de práctica, conforman parte de la cultura organizacional, son los trabajadores y trabajadoras públicas, y los saberes que ahí están, y para nosotros es muy importante tener una estrategia muy clara de cohesión y de revalorización de lo que es la función pública en los trabajadores. Y para eso marcamos 5 ejes con los que tratamos de pensar todas las políticas que implementamos. Garantizar siempre la accesibilidad a los servicios. Nosotros tenemos que hacerle fácil la experiencia a la población, a la ciudadanía, de contacto con el Estado, teniendo en cuenta 2 cuestiones muy importantes. La primera es que para la ciudadanía el Estado es cualquier repartición pública, no hay distinción de qué ministerio está, si es sector público nacional, si es sector público provincial, si es municipal. Es más, hasta les diría, no hay ni distinción de poderes a veces, si es legislativo, ejecutivo o judicial, todo es el Estado. La experiencia generalmente suele ser con el ejecutivo, la experiencia con el judicial es más particular, pero en todo caso la que a nosotros nos compete es la del Ejecutivo, y tenemos que tratar de que esa experiencia, esa ventanilla con el Estado, que es esa primera experiencia, ese primer contacto, que es la ventanilla de atención a la ciudadanía que tiene cualquier repartición pública, no sea una pesadilla, porque si es una pesadilla, o ponemos a trabajar a la gente para que nos traiga y lleve papeles, que nosotros mismos generamos, esto realmente conspira con una segunda cuestión que no es menor, que es la imagen que la ciudadanía tiene sobre lo público, sobre lo estatal, y esos son los sentidos comunes que después se instalan y que cuesta desmontar, y que instala visiones de un Estado que está para complicarte la vida, y habilita todos los discursos antiestatal que pululan en algunos comunicadores y en algunos políticos mismos. Entonces, si nosotros queremos dar vuelta a ese sentido común sobre el Estado, una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver es la atención a la ciudadanía y la accesibilidad a los servicios que brinda el Estado. El Estado hace muchas cosas, y esas cosas que hace tienen que llegarle de la mejor y más sencilla forma a la ciudadanía. Para eso hay que ser muy innovadores en la forma de gestionar. La forma de planificar no es con el manual que te baja un organismo internacional, que es lo mismo para acá, o para Colombia, o para Brasil, que son realidades muy distintas. Nosotros tenemos una planificación completamente situada en tiempo y espacio, no es lo mismo hoy que hace 30 o 40 años atrás. Entonces, planificación, implementación, evaluación, seguimiento de las políticas públicas, transformar esta cultura de, bueno, yo hice lo que tenía que hacer y el otro veremos. No, señores, el funcionario que está a cargo de una implementación de una política pública debe saber que esa política pública recién va a ser efectiva cuando logró su cometido, para lo que fue diseñada. Entonces, si hay mucha distancia en el resultado y el objetivo inicial, hay que ver si esto es un error de formulación, si es un error de implementación, y para eso se necesita seguimiento, y se necesita definir con antelación los indicadores para hacer la evaluación de esa, a lo largo del proceso de seguimiento, de que ese proceso de política pública está bien orientado, para lo único que tiene que estar bien orientado, que es para cumplir su objetivo, o sus objetivos. Ahora, eso no puede estar totalmente descoordinado, cada uno define su propia línea de acción. Nosotros necesitamos tener un mapeo completo de esas acciones desde la Secretaría fundamentalmente, y desde toda la jefatura en general, porque ese es el rol de la jefatura. Y una de las capacidades más débiles y más ausentes en el Estado Nacional, lo sabemos todos aquellos que venimos de estudiarlo y los que estamos viviéndolo en la práctica cotidiana, es la capacidad de coordinación interna entre todos los organismos del Estado para hacer más efectivas las políticas públicas, porque muchas veces
las políticas públicas pierden efectividad por problemas de coordinación, o por problemas de desintegralidad, digamos, cuando están diseñadas ya de por sí para estar cada una ocupada de su franja vertical y nada más, sin mirar al costado. Entonces ahí hay superposiciones, no se transversaliza nada, se pierde potencia. El Estado tiene una potencia increíble. No hay organismo que tenga más potencia que el Estado Nacional en términos del hacer. Bueno, hay que diseñarlo de una manera tal que se aprovechen todos esos recursos, confluyéndolos de manera sinérgica hacia un mismo objetivo. Por eso está esta tarea de la jefatura de la transversalización a través de distintos gabinetes, y en nuestro caso, particularmente, todo lo que es la integralidad de las políticas de empleo, y el mapeo, que es la herramienta, el mapa de la acción estatal, es la herramienta que ponemos a disposición del jefe de gabinete y del presidente para que vean todo lo que están haciendo las distintas jurisdicciones en tiempo real. Todo esto, como decía antes, garantizando transparencia, integridad y principios mucho más sólidos de la ética pública en una mirada un poco más amplia que la habitual, porque la mirada habitual suele colocar todas las tintas en los temas de transparencia, integridad y ética pública a la conducta del funcionario particular. Y a nosotros esto no nos parece que sea un problema de individuos. Acá hay problemas sistémicos en áreas concretas de la administración pública, que están más allá de las personas que ocupan los cargos transitoriamente. Y para eso tenemos que hacer mucha tarea de prevención de los procesos de captura de la decisión pública, que son los procesos más comunes por parte de distintos tipos de actores que tienen intereses corporativos particulares, ya sean ONGs, corporaciones empresarias, empresas mismas, proveedoras o no del Estado, cualquier tipo de organización que defienda un interés particular y que busque orientar la política pública en su propia dirección. Entonces, esa combinación tan difícil de lograr entre autonomía y enraizamiento, que es la que plantean los teóricos neoinstitucionalistas especialmente, y es la que permite que uno no esté afuera, ajeno de la realidad, y tenga contacto con los actores, pero que no convierta el lobby de los actores en política pública. ¿Sí? Porque son cosas muy distintas. Y para eso, todo un sistema de información cruzada que permita prever los conflictos de interés y que instale estos temas y que esto obviamente se haga a través de un proceso transversal de capacitación, es muy importante. Y como somos un Estado federal, también tenemos que tener en cuenta que no es menor en lo más mínimo la dimensión federal de la política pública. Por nosotros, muchas de las cosas que hacemos como Estado Nacional se pueden perder si no logramos que lleguen a todos los territorios, en el caso de las acciones que el Estado Nacional tiene en todo el país, y en el caso también, y nosotros esto lo propiciamos a través del Consejo Federal de la Función Pública, de todos los trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos provinciales y municipales. Entre otras cosas, por lo que decíamos al comienzo, porque la ciudadanía no distingue ventanillas tan claramente del Estado, y si no recibe respuestas adecuadas en alguno de esos niveles, obviamente el sentido común antiestatal se va forjando de una manera más contundente. Eso tiene que ver con el qué, ¿no? Hasta ahora estas 5 cuestiones que venimos planteando están más relacionadas con el qué de la transformación de la función pública, pero yo creo que hay una dimensión que es crucial y está vinculada al cómo hacemos esto. ¿Y por qué creo que es crucial? Porque los qué van a cambiar, inevitablemente, porque bueno, cada gobierno va a definir los suyos. Algunos podrán sustentarse y otros no, pero lo que seguramente va a ser más estable y va a tener efectos más performativos si lo logramos hacer adecuadamente, es el cómo. ¿Cómo trabajamos? Empezar a instalar una forma de trabajo más colaborativa, más participativa y más transversal que muestre concretamente que es posible trabajar de esa manera y que ya deje tendidos lazos por abajo, por lo que son las líneas medias del Estado Nacional, que son las estables. Y ahí esa forma de trabajo en red, que es la que nosotros propiciamos,
desde el comienzo, es la que si mostramos en estos 4 años que logran mejorar sustantivamente los resultados de las políticas públicas que formulamos en cada momento para dar respuestas concretas a la ciudadanía o a otras áreas del Estado Nacional, son las que efectivamente van a quedar. Ahora bien, eso no es una cuestión de voluntad exclusivamente, de buena predisposición, de que lo queremos hacer. Nosotros, además de tener esa voluntad, esa fuerza, ese sentimiento, ese corazón, por decirlo de una manera más llana, necesitamos aprovechar la inmensa cantidad de datos que genera el Estado Nacional y conocer cuáles son los datos que se generan en otros lugares para poder abordar adecuadamente los problemas. Uno identifica núcleo problemático, busca qué datos hay producidos, sistematizados y o analizados, y tendrá que haber un área en cada parte de la gestión que trabaje con esa producción, sistematización y análisis de los datos. Porque uno no viene a reinventar la rueda, y lo que tiene que buscar es cómo con esos datos puede dar cuenta de un diseño más adecuado para la resolución de estos núcleos problemáticos. Pero no es una tarea exclusivamente técnica, burocrática. Esta es una tarea que ineludiblemente, para ser efectiva, requiere de articulación con los actores intrasector público y con los sectores extrasector público. Eso es realmente lo que nos va a permitir una formulación e implementación de política pública más potente y más adecuada, y una que nos permita lograr los objetivos y tener una evaluación de resultados más favorable. Para ir cerrando, les quiero contar cuáles son las acciones concretas que venimos tomando desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público en este año y medio de gestión. Nosotros tenemos 3 subsecretarías, la de Fortalecimiento Institucional, la de Empleo Público y el Instituto Nacional de la Administración Pública, y también estamos a cargo del Consejo Federal de la Función Pública. Desde el área de fortalecimiento institucional, destacar algunas acciones muy importantes que desplegamos en este periodo. Algunas ya la anticipé: es el desarrollo del mapa de la acción estatal, sistema de información integrado que te permite ver en forma bastante sencilla las políticas públicas que van desplegando cada uno de los distintos organismos de la administración pública centralizada, o sea, los 21 ministerios, y a eso los 20 ministerios, la jefatura, y los 5 organismos más importantes en cuanto a acción pública, AFIP, ANSES, PAMI, que tenemos. Según este desarrollo, además, lo destacable de esta acción es que se hizo con todo un desarrollo informático propio que permitió dejar que permite sentar bases para cierta soberanía tecnológica. No es que se contrata una consultora de la cual vamos a seguir dependiendo en el futuro para que nos actualice o nos corrija los problemas que necesitamos que nos corrija en el software, cosa que se venía haciendo bastante en la gestión anterior. Para eso trabajamos con una red de seguimiento de gestión y fortalecimiento institucional, con distintos organismos que estaban en el sector público. Lo quiero mostrar como un ejemplo de construcción de política porque nosotros armamos la red primero antes que nada, discutimos mucho con esa red para ver para dónde íbamos y lo que queríamos hacer, y la norma salió en octubre cuando ya estaba la red en pleno funcionamiento, el desarrollo armado, y la norma lo que permitió cuando surgió es ordenar todos esos antecedentes para ya darle el formato definitivo. Si uno arranca a veces con la norma nada más y no tiene nada abajo que le dé carne, es muy difícil que salga tan rápido, digamos. Me parece que es un buen ejemplo, por lo menos en este caso, tal vez en otros no funciona así, de ver cómo la metodología de acción en red, de construcción de las políticas en red, hace que sean más rápidas
en su formulación e implementación. Así que nosotros ya logramos armar de cero, de nada, no había nada más que un tablero que lo desarmamos, porque así como estaba no servía, y estaba encima en manos de una empresa privada, a la que se le había contratado para construir eso, y nos pedía millones para hacer el cambio, así que decidimos arrancar de cero otra vez, y lo hicimos bastante rápido, por suerte, y ya tenemos eso funcionando plenamente. Nos permitió, como en el medio nos estalló la pandemia, nos permitió armar un equipo rápido de atención a la ciudadanía, porque tener la red facilitó mucho el armado del equipo de atención a la ciudadanía para dar respuesta a cualquier pregunta, y ahí directamente uno se remitía al referente de la red y por ahí conseguía la respuesta de la manera más rápida, y porque además organizamos el catálogo de servicios esenciales a la ciudadanía, que es vinculado específicamente al COVID, donde uno, si hoy quiere entrar, entra o por destinatario o por área de incumbencia, de ejecución de la política. Eso fue primer semestre. En el segundo semestre ya era evidente que teníamos que hacer algo, porque la pandemia duraba, no sé si ustedes se acuerdan, pero en algún momento todos creíamos que tal vez después de las vacaciones de invierno del año pasado esto menguaba, y tuvimos que ir hacia un programa mucho más ambicioso, que lo pidió la vicejefa de gabinete, de digitalización de servicios a la ciudadanía. Identificamos los 96 trámites esenciales que llevaban adelante 14 organismos, armamos un plan de capacitación integral para mejorar la atención de la ciudadanía para todos esos organismos, con un módulo específico para cada organismo, para trabajar los temas propios de ese organismo, y armamos entonces, por un lado, la revisión de procesos, conjuntamente con innovación pública, toda la digitalización de todos esos pasos, de la mayoría de esos pasos, y a su vez nosotros quedamos a cargo de la capacitación de esos trabajadores, que son, como les decía antes, son miles. Nosotros estamos en una tarea de 10.000 al año, de ir haciendo esta capacitación, que además tenemos que hacer toda de manera virtual. Trabajamos muy estrechamente con Cigenio y Oficina Anticorrupción para armar un programa de fortalecimiento a organismos públicos en materia de integridad y transparencia. Eso lo hacemos a través de asistencias técnicas conjuntas, o directamente, digamos, con planes de capacitación específicos en esa materia. Y después tratamos, como siempre, de lo que les decía antes, como se necesitan datos, lo que hay que tener es recopilación de esos datos. Entonces, desde catálogos jurídicos de ética pública, integridad y transparencia, catálogos de servicios esenciales, recomendaciones de buenas prácticas, digamos, todo lo tratamos de sistematizar y formar en una guía o en un catálogo que quede a disposición de cualquiera que lo necesite. En materia de empleo público, todo un primer eje vinculado a la normativa. Hubo que revisar todos los procesos de designación transitoria y de concursos, establecer nuevos procedimientos de designación, regular nuevas licencias en el contexto del ASPO. Todo eso obviamente hubo que hacerlo en articulación, en muchos de esos casos, con los sindicatos, en los ámbitos paritarios. Esta encuesta que les contaba antes, que les mostraba los datos del efecto del trabajo remoto en la administración pública, muestra de 17.858 trabajadores, una muestra con representatividad estadística sobre el conjunto. De ahí surgieron las guías de recomendaciones, tanto para conducir como para integrar equipos, y a su vez en la CIMAT, en la comisión que se ocupa de trabajar todas las cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo, en el ámbito público, del sector público, hicimos todos los protocolos, que ya son 10, que se fueron modificando, para trabajar de manera presencial, porque siempre hubo una parte, entre el 20 o el 30% de la PN, que siguió trabajando en manera presencial. Y eso también fue cambiando. Por ejemplo, este año, en la segunda ola, está clarísimo que la clave está en la ventilación, cosa que al comienzo no estaba tan clara, y que lo que se insistía era con, más que nada, la higiene de manos y de superficies. Después hemos implementado toda la revisión
de las dotaciones, la planificación de los recursos humanos a futuro, la coordinación de la política salarial para todo el sector público. Participamos por primera vez, la Secretaría participa en todas las paritarias de los organismos públicos nacionales y de las empresas del Estado, y diseñamos y lanzamos el plan de regularización del empleo público a través de una nueva plataforma, que es la Concursar 2.0, que permite que todos aquellos que estén ocupando un cargo en el sector público con 5 años o más de antigüedad puedan acceder a un concurso, a la posibilidad de concursar su cargo para lograr esa estabilidad. Y bueno, ya nosotros estamos con la primera etapa. Recientemente salió la de descongelamiento de 8.330 vacantes para iniciar ese proceso. Y en materia de capacitación y formación, hemos trabajado, primero y fundamental, en una línea política clara. Nosotros, desde el INAP, vamos a capacitar y formar a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional sin distinción. No tenemos solamente los recursos que son los prioritarios, y es que hay que ponerlos, por supuesto, porque es nuestro mandato por el decreto 50, de la administración pública centralizada y descentralizada. Nosotros vamos a abrir la capacitación y formación a todo el personal del sector público. Por eso hemos diseñado programas específicos de capacitación para la PN, programas de capacitación para empresas públicas a través de convenios, y programas de capacitación para provincias y municipios a través de un plan federal de capacitación. Y además todo esto lo tenemos que hacer en una modalidad completamente nueva, que es la modalidad remota. Y hemos utilizado los recursos que tenía ya el INAP, que son recursos muy potentes en materia de plataforma digital, para poder llegar a todos los rincones del país, para trabajar de manera coordinada y poder implementar distintos cursos de capacitación en nuestros ejes fundamentales, que son los que veníamos planteando antes, de atención a la ciudadanía, de planificación pública, de ética y transparencia, pero además cada uno de los temas claves que piden los organismos rectores, o que establecen los organismos rectores, o que surge de la demanda de los propios centros de capacitación que existen en cada uno de los ministerios. Y esto lo buscamos diversificar aprovechando los recursos de todas las maneras posibles. Hay cursos tutorados, hay cursos autoadministrados, todo lo trabajamos de manera remota, y hemos logrado un muy buen resultado porque la pandemia en ese sentido habilitó mayor demanda de formación y capacitación por parte de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y bueno, y además, otro mecanismo potente es el Fondo Permanente de Capacitación, el FOPECAP. Logramos destrabar en la Secretaría de Hacienda el año pasado los fondos que estaban ahí afectados, pero sin ser transferidos, para poder lanzar una nueva oferta de cursos y becas que permitiera la capacitación de los agentes públicos fuera, digamos, ¿no? También se hace de manera virtual, pero en las universidades, a través de las universidades. ¿Qué balance nos deja esta situación? La primera, un poco ya lo he ido adelantando, así que voy a ir punteando brevemente. La Administración Pública Nacional siguió funcionando y pudo adaptarse a estas condiciones de aislamiento de una manera relativamente efectiva y sobre todo muy rápida. Producimos y brindamos servicios esenciales de manera presencial y remota, y lanzamos nuevos productos para la ciudadanía, tanto de bienes como de servicios públicos. Hay una batería de políticas que son completamente novedosas, y que implementarlas supuso un desafío sin precedentes. Por supuesto, esto no está exento de problemas, porque la modalidad de trabajo remoto y la preservación de la salud de los empleados es clave, y nosotros sabemos que hay mucho para seguir trabajando, y por eso tenemos propuestas que vamos construyendo y
llevando a las mesas técnicas que permanentemente tenemos con los sindicatos, porque también todo lo que tenga que ver con la adopción del trabajo remoto ya en condiciones no de excepcionalidad, sino de normalidad o de nueva normalidad, van a tener que salir de este acuerdo paritario. Sostener el desafío de la coordinación, la integralidad y la federalización de la acción pública siguen siendo para nosotros metas centrales que nos permiten garantizar el acceso a los derechos a la ciudadanía en todo el territorio nacional y con todas las heterogeneidades que lo cruzan, y sobre todo después de haber visto ese mapa que tanto nos duele y que les mostrábamos antes. Hay algunas cuestiones que para mí llegaron para quedarse. Todas las herramientas de gestión electrónica han demostrado la posibilidad, primero han sido la condición de posibilidad para la reconversión al trabajo remoto, pero además los indicadores sobre su uso nos dan cuenta de cuál es el grado de extensión que tienen en toda la Administración Pública Nacional. Todavía nos falta dar un paso más adelante, que es la interoperabilidad de los datos que hay en el sector público y cómo logramos hacer que esos cruces sean mucho más rápidos y nos permitan diseñar e implementar de una mejor manera las políticas públicas. Así que para cerrar les diría que la crisis obviamente para nosotros es una oportunidad que obviamente hubiéramos preferido no tener que hacer todo esto en este contexto, pero también es cierto que ante lo inevitable de este contexto hay que aprovechar la oportunidad que nos abre para empezar a sacudir un poco y ver qué podemos modificar para garantizar un Estado mejor, un Estado presente y un Estado que no solamente tenga el ojo puesto hacia afuera, hacia lo que es obviamente su objetivo fundamental, que es que la ciudadanía acceda a sus políticas, sino también hacia adentro, a la revalorización de todas esas capacidades que requieren muchas veces ser un poco mejor coordinadas para sacar toda la potencia del talento que hay en nuestro Estado Nacional. Así que muchísimas gracias, ya dejo de compartir y quedo abierta a cualquier tipo de pregunta o comentario que quieran hacer.